Y les quiero contar que si creían que el café perfecto solo lo podían encontrar en una cafetería, no. Ahora podrás tener una cafetería en tu casa. Con el nuevo concurso de Amati, participa por una máquina automática más 6 meses de café de grano que te regalamos en La Clave. ¿Cómo participar? Muy fácil. Ingresa a www.cafeamati.cl y realiza una compra con el código Amati es clave sin importar cantidad o monto. Todas las compras hasta el 4 de octubre estarán participando automáticamente por este espectacular premio. Además, como beneficio especial, el código Amati es clave aplica un 30% de descuento en toda la categoría de café. Ya lo sabe, Café Amati y Radio La Clave te regalan una máquina automática más 6 meses de café de grano. Amati, la cualidad de un café fresco. Oye, y pasando a otro tema, ya hasta hicimos en Roque de invitados, ¿no es cierto? Se fue Francisco, llegó Jorge, que alguien además de la casa, ya que conoce la radio hace tiempo, ¿no es cierto? Jorge Canals, abogado, socio de Viable Abogados, además ex subsecretario de Medio Ambiente, perdón. Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, bien. Oye, gracias por acompañarnos. Gracias. Hoy día vamos a pasar del dólar a otro tema que ha estado bien candente en nuestro país en las últimas 2 semanas prácticamente. Fue como una ducha fría después de la semana del 18, ¿no es cierto? Colbún decidió suspender el desarrollo de su proyecto de almacenamiento de energía renovable Central Bombeo Paposo en el norte, que se iba a emplazar en la comuna, se emplazaría, hablemos, en la comuna Taltal, con una inversión de $1.400 millones. Esto trajo un montón de consecuencias, ¿no es cierto? El Servicio de Evaluación Ambiental del CEA Antofagasta acogió un recurso, renunció el director también del CEA Antofagasta, y llegó nuevamente a la palestra el tema de la permisología, ¿no es cierto? Empezó de nuevo, de que es importante invertir, o sea, que cuesta invertir en Chile o no, etcétera, etcétera. Jorge, a ver, desde el punto de vista, digamos, había pasado una cosa así antes de que, bueno, que una empresa decidiera desistir de un proyecto tan importante como este por tema de la permisología y que produjera este terremoto tan grande, especialmente en el servicio de evaluación ambiental. Cuéntanos un poco primero a lo mejor cómo funciona esto, ¿no es cierto? Para que la gente entienda qué permisos se necesitan, cómo funciona este tipo de ¿cómo se llama?, de inversiones. Perfecto, ya. Mira, es muy sencillo. Hay una cierta tipología de proyectos, actividades que por ley deben ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por volumen, por eventuales impactos, etcétera. Punto 1. Esos proyectos ingresan al sistema de evaluación de impacto ambiental por 2 vías. Una declaración, que es lo más sencillo cuando el proyecto es menos complejo, y un estudio cuando el proyecto es más complejo. Obviamente la declaración se demora menos. Si todo sale bien, aproximadamente de 6 a 8 meses. Un estudio, si todo sale bien, entre 1 año, un poquito más. Obviamente hay un tiempo preparatorio, o sea, hay que sumarle el tiempo que uno se prepara para ingresar. En el sistema de evaluación de impacto... Esos tiempos, Jorge, perdón, muy cortito, perdón. No hay problema, ¿Esos tiempos que acabáis de comentar, están bien o son especialmente largos en Chile con respecto al mundo? No, si fuesen precisamente esos tiempos, están bien. O sea, sacar una declaración ambiental en 6-7 meses es muy razonable. Muy razonable. Y en el término de experiencia comparada está bien. O sea, no menos que eso podría ser, pero ya son márgenes muy pequeños. O sea, el estudio quizás pudiese ser un poco más largo. Si el problema es el tiempo previo, por ejemplo, para hacer un estudio de impacto ambiental tienes que estar más o menos 1 año haciendo campañas, por ejemplo, contrastivas. Una campaña en otoño, en invierno, una en primavera, por ejemplo, de fauna, para levantar tu línea base. Ahí puede haber un problema que es medio complicado. Y al entrar al sistema, lo que es la parte ambiental está más o menos bien, porque en el fondo tú sabes lo que tienes que tener y entregar. El asunto es que participan todos los servicios públicos, no solamente el CEA. Por ejemplo, en agua está la DGA, la DOH, en flora y fauna, que es bien complejo, SAC, CONAF, difícil. Bueno, Consejo de Monumentos Nacionales, que siempre sale más o menos a la palestra. Desarrollo social. Entonces, todos los servicios te van preguntando, ya. Y tú tienes un proceso que es una iteración, te preguntan, respondes, se evalúa. El problema es que después de eso, tú tienes tu licencia ambiental, tu resolución de calificación ambiental favorable, si sale todo bien, tienes que seguir tramitando lo que se llaman los permisos ambientales sectoriales mixtos.
Ya, a ver, decodifícanos. Esta es la pesadilla. Ya. Aquí empieza la pesadilla. Bueno, yo me dedico a esto, así que para mí es espectacular porque mientras más enredado. Claro. No, pero claro, yo en mi permiso ambiental me da todos los permisos ambientales, ventanilla única. Ya. Pero tengo que después sacar los permisos sectoriales. Ya, por ejemplo, mi proyecto considera una bodega de residuos peligrosos. Tengo que tramitar con mi RCA, mi calificación ambiental, la autorización sanitaria para bodegas de RESPEL. Tengo que hacer un atravieso en un canal. Claro. Tengo que tener la autorización de la DGA para ese atravieso. O tengo que hacer un caminito que tengo que pavimentar. Tengo que tener la autorización de vialidad para tener ese camino. Entonces, muchas veces los proyectos no pueden empezar porque no tienen esos permisos sectoriales. Y esos permisos se pueden demorar. Además son permisos locales. Son sectoriales locales. Y claro. Locales, no es que no que sean un permiso central, digamos, es local, de la región, de la comuna. Bueno, sí, claro, todo. Y por ejemplo, ahí entran las condiciones prácticas. En Antofagasta, a propósito de Antofagasta, todos los permisos sectoriales de salud son una pesadilla, no porque los funcionarios tengan un prejuicio o sean poco diligentes, porque están saturados. Un proyecto minero entra en Antofagasta, uno solo, claro. Y significa para ese CEREMI Salud 100 permisos de tramitación, con 3 funcionarios. Ya. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, tramitar en Antofagasta que en regiones donde no hay muchos proyectos, por ejemplo, qué sé yo, Tarapacá, Arica, u otros así. Entonces, al final es una maraña de tramitaciones que al tiempo de la evaluación ambiental le suma 6 o 7 meses más de sectoriales. Ahora, claro, tú tienes... Por eso antiguamente tú con tu resolución de calificación ambiental a nivel de inversionistas, tenías tú la certeza para buscar fondos o para... Claro. Pero ahora no, pues. Claro. Ahora te piden, por ejemplo, a propósito de los casos audio, qué sé yo, el IFC, el Informe Favorable de Construcción del MIMBU. Claro. Que te permite construir, empezar a meter los fierros en el terreno, y eso puede demorarse 6 meses más. Claro. Entonces, claro, es una cuestión que ya... yo creo que hoy día explotó mucho más porque ya hoy día se llegó al tope. O sea, ya hoy día ya todos nos dimos cuenta que esta forma de hacer, de entregar autorizaciones ya no da con los ritmos de hoy día, no da con las complejidades de los proyectos, no da con la necesidad de los inversionistas, no da con la certeza que necesitan los desarrolladores. Entonces ya hoy día fue como... Me da la impresión de que hay muchas frustraciones acumuladas que se desataron a propósito de esta decisión del CEA de Antofagasta. Perdón, ¿cuál fue la razón específica que llevaron al CEA a emitir esta resolución desfavorable para el proyecto? Lo que pasa es que, claro, hay una cuestión que se llama IRE, que es la falta de información relevante y esencial. Cuando tú ingresas a la... Es una sigla deliciosa, digamos. Pero en clave Morse decodificamos esta claro, sigla. Es que lo que pasa es que cuando tú ingresas que es una ventanilla única, ¿no es cierto? Ingresas tu proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, lo primero que te hacen, como una demanda, una querella, cualquier cosa, una admisibilidad. Tienen los nombres, tienen titular del proyecto, la personería, check, listo, admisible, en 5 días. Y después tienes un plazo que son, si no me equivoco, 30 días a contar de esa admisibilidad, puede estar equivocado el plazo, pero es más o menos eso de referencia, donde los servicios dicen, oye, acá no podemos evaluar esto, porque falta información. Oye, en fauna hay, se supone, un grupo de chinchillas que están de moda. De acá ni siquiera las caracterizaron, no aparecen. Oye, pero porque hay 2 pueblos acá, hay 2 comunidades de pueblos indígenas, pueblos changos, que es lo que más o menos pasó, entiendo, acá, sí. Que no están. No están mencionados. No están mencionados. Y no, entonces no puedo. Yo te saco te voy a sacar del sistema y tú tienes que volver a ingresar porque tu información no es suficientemente completa para que yo te pueda evaluar. Y eso, vamos para atrás de nuevo, vamos todos los meses. Nuevo. No, por titulares... Con eso, a veces se usa, claro, a veces se usa en consenso. O sea, le dice a un titular, mira, porque hay proyectos que son muy malos, hay que decirlo también, hay proyectos que hay declaraciones de impacto ambiental que no son suficientes. Tú dices, esto está bien. Entonces el CEA te dice, mira, sácalo mejor. Claro. Porque si tú sigues te voy a sacar el IRE. Claro. Pero en este caso, claro, era un proyecto de 1.400 millones, se supone que es un proyecto que lo que uno escucha es que se había preparado muy bien. Claro. Y hay cuestiones que ahí es donde el sistema ya, creo yo, a mi juicio, mi opinión personal, claro, porque el funcionario tiene que aplicar la ley. Claro. Si no aplica la ley, sumario. Ese es el problema. No es que el funcionario pueda decir, oye, en realidad, mira, aquí no estoy siendo muy intenso. No, si el funcionario lo que tiene, el incentivo que tiene el funcionario, correcto, de acuerdo a la estructura que está diseñada de nuestro régimen jurídico, es que si yo no aplico la ley o flexibilizo un poco, después me van a sumariar o va a saltar esta cuestión de otro lado y yo pongo en riesgo mi trabajo.
Entonces, ese otro problema del sistema y del funcionamiento en general. Un problema porque te hace que sea más fácil rechazar que de repente meterle cabeza, ¿no? Claro, sin perjuicio de que el 90%, 95% de los proyectos que se ingresan se aprueban. Pero lo que hace más que eso, lo que hace es rigidizar mucho y exagerar mucho las solicitudes de información. Oye, caracterízame, no sé, uno lo ve todo el día, hay una línea de tren en el medio del desierto que no hay nada. No, sabes que tienes que caracterizarme los 500 kilómetros de línea, por decirte cualquier cosa, en flora y fauna. Pero si no hay, no importa. Y tenéis que llevar a un gallo de un especialista, tiene que recorrer, entonces todo eso es mucho costo. Claro. Económico y de transacción. Entonces, al funcionario se le debería dar un poco más de margen jurídico para que él pudiese ser más flexible. Porque todas esas cosas muchas veces se pueden condicionar. Yo soy partidario de eso. Cuando a un proyecto le falta, por ejemplo, cuestiones que tú decís, mira, son importantes, pero se pueden trabajar una vez que el proyecto se ejecute, debiese ser un poco así, digamos. Tengo una pregunta, a ver, para ordenar un poco las cosas. Primero, por ejemplo, lo que pasó con el proyecto de Google de Data Center en Cerrillo, también tengo entendido que también fue el Tribunal Ambiental el que puso reparo. Ya. Y aquí viene la pregunta, pero en mi opinión, bueno, me parece terrible, porque de hecho estaba viendo el otro día el documental de Ahora Qué, que es de Bill Gates, que está muy interesante. Yo estoy viendo también. Está buenísimo. Sí. Y hay un capítulo que hablan de la desigualdad en el mundo, que obviamente es un problema súper transversal, en algunos países más, otros menos, pero al final Bill Gates hablaba con un senador americano que le decía, para superar la pobreza hay una sola receta. El elixir más poderoso es el crecimiento. Como si el país no crece, si el país crece, genera más riqueza, sale más trabajo y un montón de cosas. Entonces, obviamente, cuando se cae un proyecto como el de Data Center de Google, que era gigante, uno se pone triste. Lo mismo acá con el proyecto Colbún. Sí. Entonces, la pregunta que te tengo es, ¿esto ha sido siempre igual o está un poco peor? Tal vez, por ejemplo, esta administración de ahora, de repente un poco más preocupada de temas ambientales y un poco menos, tiene menos sentido capitalista, ¿eso ha perjudicado un poco como esta tramitología, burocracia que existe actualmente? Mira, yo creo que en principio puede haber sido. En mi experiencia personal, porque yo tramito proyectos hasta un sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces, por ejemplo, al principio, cuando estaban recién instalándose, había uno percibía que a nivel de Ceremi, autoridades políticas, porque generalmente esto lo resuelven funcionarios que llevan mucho tiempo en los servicios. Entonces, la modificación de las autoridades políticas no incide tanto. En un principio yo creo que sí. Yo creo que en un principio había una cuestión de... Porque no sé... Porque, como ideológica. Claro, y además que uno tiene que... No es fácil comprender el sistema. No es rocket science, no es nada del otro mundo, pero hay que operarlo. Entonces, las autoridades políticas de todos los partidos, yo lo fui también, fui Ceremi, estuve en las comisiones de evaluación, entonces muchas veces uno no sabe lo que significa para una empresa tal o cual decisión. Entonces cuando te preguntan, dice, oye, me preocupa lo que va a pasar con el agua, ya pide lo máximo. Y uno no se da cuenta que ese pedir lo máximo es un montón de recursos, tiempo. Claro. Entonces yo creo que no es que esté peor, lo que pasa es que hizo agua el sistema en general. Hay pocos funcionarios sobrepasados con las solicitudes de permiso. Los proyectos son mucho más complejos para los servicios que tienen que evaluarlo, no los conocen, no tienen por qué conocerlo. Entonces tiene que haber mucha más especialidad en la... Nosotros, por ejemplo, tuvimos... No es infidencia, pero tuvimos una reunión con el Consejo de Monumentos Nacionales con un cliente que se dedica a la transmisión, que es un tema muy relevante para Chile desde el punto de vista ambiental. ¿Sí? Y ellos no saben, por ejemplo, cómo funciona, pero no es una indolencia, no quiero decirlo, porque falta los espacios de interacción. Sí, claro. No saben lo que significa, por ejemplo, que el coordinador determine que hay una obra urgente. El coordinador eléctrico dice, esto hay que hacerlo. Una línea de transmisión. Si no lo hacemos en 5 años, jodimos. Entonces tiene un plazo y hay pocos... titulares privados que quieren hacerse cargo de ese cacho, porque dice, puta, ¿por qué voy a tomar un cacho si voy a demorar 500 años en los permisos? Claro. Entonces los que los toman dicen, bueno, me van a ayudar porque yo estoy tomando este riesgo, y no hay conciencia de eso. Entonces yo no creo que sea un tema ideológico. Yo creo que hay un tema, bueno, a nivel de parlamento sí, porque ahí es muy político, entonces cuesta mucho hacer estas reformas, porque unos pueden decir, oye, están ayudando a las empresas, están haciendo mucho más laxo el sistema de exigencia, y no es así. Nuestro sistema es bien exigente. O sea, lo que pasa es que hay que permitir que conviva la exigencia con la racionalidad en la solicitud y en la rapidez de la tramitación y en la información que tiene el privado, porque el privado lo que hace es que se enfrenta a un sistema que lo examina como si fuese un profesor. A ver, ¿qué va a hacer usted con esto? Con el agua. Mire, yo lo voy a recircular a usted, ya. Y al final te sabe que no, suficiente, no es insuficiente, un 3.
Entonces, esa lógica creo yo que debe cambiar. Ya, Jorge, y justamente ya que tú lo mencionaste, ¿no es cierto? El lunes la Cámara de Diputados, ¿no es cierto?, aprobó este proyecto que permite combatir la permisología, ¿no es cierto? Sí. Ahora pasó al Senado. Lo más posible es que se apruebe, ¿no es cierto? ¿Cómo cambia un poco el panorama eso en este aspecto? ¿Lo cambia realmente? ¿Lo va a agilizar? Yo creo que sí, pero hay lo que pasa es que si esos proyectos no están asociados a financiamiento y fortalecimiento de la institucionalidad y calificación de la institucionalidad, el problema va a seguir siendo el mismo, porque uno puede poner en la letra, este permiso en vez de 6 va a durar 3 meses, pero voy a tener al mismo funcionario solo viendo 100 permisos. Entonces esos plazos finalmente puede que no se cumplan. Yo creo que es una iniciativa súper valiosa y va en el camino correcto. De hecho, tenía diseñado una agencia de permisos. Ya. Porque acá se requiere mucho centralizar, juntar los distintos sectores para que vean el problema de forma integral. Uh-huh. No cada sector desde su competencia. Y eso no pasó porque algunos lo interpretaron como si fuese burocracia, y eso para mí fue un error tremendo, porque necesitamos una agencia central con competencias de ley que coordine los servicios para los permisos. Uh-huh. Entonces debiese ser esa reforma, más la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, más la reforma de los permisos específicos. Uh-huh. Hay unos informes súper buenos de la Comisión Nacional de Productividad, que es transversal a los gobiernos, que le preguntan respecto a todos los permisos. Y ellos analizan permiso por permiso de los permisos del LADOM, la Dirección de Obras Municipales, los servicios, y entregan una serie de posibilidades de cambio que está muy bueno. Y ahí yo creo que ese informe debería pasar al tiro a ese reglamento. Uh-huh. Entonces habrá que ver. Yo claro, prefiero ser optimista, pero es una buena señal finalmente también, porque que estemos tramitando leyes de ese tipo a esta altura del gobierno me parece que es una señal correcta también. Jorge, ¿qué opinas de...? A mí se me ocurre, bueno, yo pienso mucho pienso todo el día en soluciones que tienen que ver con tecnología, porque eso ha sido información. Y cuando te escucho hablar y escucho la realidad que tú nos traes a la mesa, de este tema que los Ceremi siempre están, me imagino, me los veo con una pila de proyectos. Claro, y además que tampoco, los Ceremi son autoridades políticas, entonces... Sí, claro. A veces no son tan técnicas. Ceremi, claro, yo era abogado, que tenía cierto conocimiento, pero hay cosas que no sabía. No, pero me imagino la siguiente situación. Claro. Oye, hay que realizar un proyecto de energía, voy a poner cualquier ejemplo, energía nuclear en Antofagasta. Sí. Y tú decís, chuta, yo no tengo idea de este tema. Y no tengo por qué saber. Claro. Entonces no la puedo cagar, no puedo llegar a probarlo porque me voy a sumariar. Entonces, claro, pueden ser muchísimos meses. ¿Por qué no meter de alguna manera inteligencia artificial que tiene acceso a millones de librerías? Eso yo creo que es... Mira, estaba afuera conversando con alguien de Ensenia, no sé si viene con usted. Sí, viene Ensenia, le está haciendo spoiler. Claro, perdón, disculpe. No hay problema. Eso fue un spoiler. Y el final de Game of Thrones... creo que es el camino correcto. De hecho, no solo para eso, porque yo no conozco tanta inteligencia artificial, estoy tratando de leer mucho porque creo que es lo que viene. Sí, pero la inteligencia artificial puede hacer eso, en depurar las exigencias, claro, y resolverlo o construir las líneas de base. Uh-huh. ¿Qué es lo que es la línea de base? Cuando yo quiero hacer un proyecto en Antofagasta, yo tengo que construir como privado cuántas áreas protegidas hay, cuántos animalitos hay, lo estoy diciendo cuántas plantitas, qué tipos de ríos, cómo están los ríos, si hay glaciares, si no hay glaciares. Claro. En cambio, por ejemplo, la inteligencia artificial podría ayudar a construir rápidamente líneas de base 100%. Validadas por el Estado para que el trámite sea 5 meses más corto. Eso. Y lo mismo, el sistema de evaluación de impacto ambiental podría tener algoritmos, no sé, yo ahí me pierdo, pero que permitan que ese tipo de revisión bibliográfica se haga así. Pero de todas maneras. Entonces, claro, quizás hay una reglamentación, yo no sé cómo, porque la velocidad de la inteligencia artificial choca con la lentitud de las modificaciones legales. Entonces, ¿cómo hacer una norma habilitante para que los servicios puedan utilizar inteligencia artificial en este tipo de cosas? Yo estoy conociendo poco el tema, pero 100% de acuerdo. Tal cual. Ahí debemos meterle innovación con todo. Jorge Canals, abogado, socio de Viable Abogados, además aprendiz de inteligencia artificial ahora también. Sí, totalmente. Muchas gracias por acompañarnos a Clave Morse y explicarnos un poco esto que está pasando con Colbún y las consecuencias y cómo funciona una clase express de 15 minutos de cómo funciona el sistema de tramitación ambiental. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias a usted, que esté muy bien. Un abrazo. Estés bien. Bueno, y a la vuelta de los comerciales, como lo anunció nuestro co-conductor Jorge Canals, vamos a tener al Senia para hablar de inteligencia artificial. Nos vemos.